Vamos a leer la Biblia en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. No dice por una mujer, dice por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora podemos decir, ¿qué culpa tengo yo que Adán hace 6,000 años ha pecado? Eso no es justo. Pero luego dice, por cuanto todos pecaron, así que no nos escapa. Luego, capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reina, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vamos a volver al versículo 5 de Romanos 5, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ahora, vamos a capítulo 8. Esto es muy profundo, no quiero tocarle mucho, pero dar una idea por encima para que tú comiences a pensar. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí habla de la ley de pecado y la consecuencia de muerte. ¿Qué ley? La ley del Espíritu de vida y luego la ley de pecado y muerte. Habla de dos leyes. En la física, eso se entiende como las dos leyes más comprobadas, que son las dos leyes de termodinámica. La primera ley de termodinámica es la ley de la conservación de energía, que dice que la energía no aumenta ni disminuye, sino la cantidad de energía en la creación sigue siempre igual. Ahora, no voy a decir que Dios es energía, pero si tú puedes entender como en el centro del universo hay como un corazón que produce todas las energías que hay en la creación. En el centro del universo hay como un corazón pulsando. Y ese corazón es Dios, es vida. Y si quiere decir el centro es vida, luego la expresión de la vida es luz y luego amor. Entonces la primera ley es la ley de energía. Hay energía eléctrica, energía del sonido, energía nuclear, energía cinética, hay muchos tipos de energía y es la ley de la vida. Entonces tenemos dos leyes, uno de la muerte, que es la segunda ley de entropía, que es la ley de que todo viene a morir, todo comienza con vida y se va a desorden, comienza con orden, va al desorden. La segunda ley, la termodinámica, destruye por completo la idea de la evolución, que las cosas van del simple al complejo. Y la ley básica de la física dice que las cosas van del complejo al simple, del cuerpo al polvo. Todo viene abajo, incluso las estrellas, el sol, todo tiene un comienzo, como hablan del Big Bang. Pues el Big Bang era que Dios habló y en un momento de explosión creó. Entonces todo lo que tiene comienzo tiene fin. Entonces aquí están las dos leyes, repito, uno es que la energía no varía, es lo mismo siempre, y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que no es variable, no hay sombra, Él es el mismo. Y Dios es la fuerza que controla el mundo, que crea el mundo, y por su palabra mantiene el mundo. La segunda ley entró con el pecado, por un hombre entró la segunda ley, antes no había muerte. Dios no creó a Adán para que muriera. No creó la creación para que sea violento y que los animales se coman uno al otro. Entonces, cuando hay el reinado de Cristo al final del milenio, el león comerá paja y estará con el cordero. No habrá violencia. Pero ahora está esta ley de la muerte. Y esa ley
quiere arrastrarnos espiritualmente a la muerte. Pero entra otra ley. Entonces, esa ley dice que el hombre tiene que pecar. Pero hay una ley mayor que dice no tiene que pecar porque hay una ley de vida. Por ejemplo, el pájaro está volando, tiene la ley de vida. Le pega un tiro y cae. Entra la ley de la muerte. Mientras tiene vida, vuela. Entonces, el hombre peca. Pero cuando tiene el poder de Dios, vence y vuela. Aunque hay la gravedad, hay la tendencia, hay la tentación, pero puede volar. Y la Escritura dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Pero que tenga la idea en este capítulo que hay una ley para que seamos llenos del Espíritu Santo. Donde hay un vacío, donde Dios no está en control, ahí está el mundo, ahí está la carne. Donde Dios no gobierna, ahí gobierna la carne. Y la carne no es el cuerpo, la carne está dentro del cuerpo. Eso hay que pensarlo un poco. La carne es más que el cuerpo, la carne es la naturaleza, yo he dicho pecaminosa, pero yo creo que tiene esa tendencia, pero no que Dios nos creó pecadores. Entonces la Biblia habla de las obras de la carne. Vamos a Gálatas capítulo 5, 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces hay un deseo que lo puede satisfacer o no. Ahora, yo hablo mucho de la lucha, de crucificar la carne y tal y cual, y uno va pensando, Dios mío, esta es una lucha continua, vaya vida de sufrimiento. Pero lo que quiero enfatizar, que podemos vivir, sí, crucificamos la carne, sí, pero podemos vivir en resurrección, en el poder de la resurrección. Eso es el énfasis, sí, hay que crucificar la carne, pero podemos vivir con el espíritu de vida, porque no somos deudores a la carne, dice San Pablo, para que hacemos la obra de la carne. La carne dice, me debes un chocolate, o me debes 2 postres, me debes... Digo, no, yo no te debo nada. Me debe el sexo, no. ¿Entiendes? No somos deudores a la carne, porque si vivimos según la carne vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Entonces tiene que ser por el Espíritu Santo. La carne no vence la carne. La fuerza de la voluntad no vence. ¿Cuántas personas que han sido alcohólicos, drogadictos o lo que sea, atados a la pornografía, que no han podido romper eso? Tú no puedes decir a un alcohólico, deja de beber. Pero cuando viene el poder de Dios dentro, ya ni tiene gana. Deja de fumar, yo no puedo. Pero sí que hay poder, un poder mayor que el otro. Y la pasión por las almas vence la pasión por el mundo. La pasión por la santidad vence la pasión por el pecado. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Así que tenemos enemigos. Y si tú piensas que la carne es tu amigo y está acostándose con la carne, pronto o tarde va a tener relaciones. Si está en la misma cama, la carne mío, tuyo, es tu enemigo, porque te quiere arrastrar, te quiere destruir. El diablo utiliza la carne. Si no vence la carne, tampoco va a vencer el mundo, ni menos el diablo. Hay que comenzar con el primero, y luego el segundo y el tercero. Pero si tú estás en la carne y estás atando principados y potestades, se van a reír de ti. El deseo de la carne es contra el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley que te trae la maldición. Manifiestas son las obras de la carne. Yo voy a hablar hoy de los deseos de la carne. Aquí vemos las obras de la carne. Entonces tenemos designios de la carne, obras de la carne y deseos de la carne. ¿Ok? Manifiesta la obra de la carne, que son adulterio. Eso ya es la tentación cumplida. Es la carne y te llevará a eso. O fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Oye, tú dices, yo no tengo ese adulterio y toda esa cosa, pero
No hay que tener toda la lista. Con uno ya estamos hablando de la carne. Ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, cerca de las cuales somos honestos, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando estuve en Finlandia, pues hubo una manifestación de demonios en un joven y se estaba revolcando ahí, entonces le eché los demonios. Y el pastor pues no le gustó esa idea porque dijo que un cristiano no puede tener demonios y dijo que no puede habitar el diablo y Dios dentro del mismo cuerpo. Entonces él dijo públicamente, ¿no le parece que eso son obras de la carne que no es del diablo? Y yo le contesté, ¿la hechicería es la carne o el diablo? Es el diablo, ¿no? La hechicería. La idolatría, la escritura dice, los que adoran ídolos, adoran al demonio. Entonces le dijo, es carne, pero es del diablo también. Entonces el diablo utiliza la carne, da la entrada, ¿verdad? Entonces es carne porque hechicería, por ejemplo, deseo de poder, deseo de control. Eso puede estar en la iglesia también. Hay brujas pentecostales en la iglesia. Desgraciadamente que hay. Entonces, la obra de la carne abre puerta al diablo. Tenemos que ir en contra de esto. Ahora, yo sé que le gusta que gritamos aleluya, pero yo tengo el cuchillo afilado y vamos a ir circuncidando el corazón. Ahora vamos al deseo de la carne que le voy a sorprender. Deseo de la carne es, no me incomoda. No me incomoda, déjeme dormir. Deseo de la carne es que no te molesta cuando estamos hablando ahora, déjame, no me pone convicción, déjame en paz. No hay deseo, háblame para que yo corto esto, sino déjame como estoy. Ese es el deseo de la carne, déjame en paz. ¿No? Un paz ficticio, pero es paz. La carne dice, no quiero esforzarme. Dios dice, esfuérzate y sé valiente. La carne dice, pues yo, tranquilo, quiero seguir como estoy. La carne dice, yo no quiero ser disciplinado, ni disciplinarme tampoco. Déjeme que como lo que me da la gana y que hago lo que me parece. La disciplina es contra la carne, ¿me entiende? Disciplina es contra los deseos de la carne. La carne dice, no quiero sufrir. Y San Pablo dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El deseo de la carne es no sufrir. La carne dice, no quiero cambiar. Estoy cómodo como estoy. Y Dios dice, renueva tu mente. Le preguntara al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dije, esforzaos a entrar. Porque muchos intentarán y no podrán cuando las puertas se cierran. Entonces la vida cristiana es por gracia, es un reposo, y parece una contradicción. Dice, hay un reposo del Señor, así que tenemos que forzarnos a entrar en el reposo. ¡Qué contradicción! Se esfuerza para poder sentar. Porque los que esperan, los que demoran, no entran. Hay momentos cuando Dios dice, toma ese paso, y tú dices no, y luego la puerta se cierra. La carne es postergar. ¿Sabe qué significa postergar? Mañana. Una de las cosas que yo he notado que ha destruido iglesia, ha destruido muchas cosas. A veces Dios me da dirección, me da órdenes, y algún líder o alguien me dice, pues lo pondré en oración. Eso es decir, yo no hago caso a lo que tú dices, Dios me lo tiene que decir a mí en persona. Lo pondré en oración. Entonces ya, en vez de obedecer, es postergar. Cuando Dios te habla, no dice lo pondré en oración, dice, sí Señor. Estamos hablando de un ejército. Estamos hablando de una guerra. Si cada soldado que le dice, haga esto, dice, pues lo pondré en oración. Vaya guerra que vamos a tener.
O que yo no estoy de acuerdo, hermano, yo no lo veo. Pues no lo tiene que ver todo el mundo. Por eso hay autoridades. No estoy de acuerdo. Pues salga de la fila y eres eliminada, descalificada. Entonces el postulgar la pasividad, que lo haga otro, yo no, luego se olvide. No tenemos que ser pasivos. Cuando Dios está hablando día por día, tenemos que decir, sí señor, sí capitán. Y Dios habla a cada uno individualmente. Yo no sé lo que Dios te está diciendo a ti, pero algo en cada culto es Dios diciendo, esto es lo que yo quiero, para ti. Me viene una ilustración de un hermano que estaba manejando por la carretera con su esposa, y de repente la voz de Dios le dice, póngate a la izquierda. Pero a la izquierda sería todo contrario, fuera del carril. Póngate fuera del carril, a la izquierda. Yo no sé cómo Dios habla así de fuerte, pero se metió a la izquierda y vino un camión que estaba cruzando, que se había perdido control, un tráiler que tomaba toda la carretera y se escapó así. Lo que quiere decir que Dios dice, haga eso, dice, voy a ponerlo en oración. Entonces, pasividad. No podemos ser pasivos, tenemos que ser activos. Toma pasos. Cuando la puerta se abre, métete el pie. Dios te da oportunidad, tómalo. Si hay que hablar con alguien, lo que sea, Dios te da ese pequeño empujón. Y a veces tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Porque nos equivocamos todos. Y a veces las equivocaciones son muy caras. A mí he pagado muy caro. Pero la Biblia dice que los mayores son los que tienen los sentidos ejercitados para saber el bien y el mal. Entonces hay que tomar ese ejercicio cada vez que Dios habla, tratar de obedecer. Nos equivocamos, Señor, ayúdame, me levanto otra vez. Y ahí vamos aprendiendo. Ya no hago esto otra vez. Ya he aprendido a hacer caso. Si no por lo bueno, por lo malo. Luego, otra cosa de la carne es el sueño. La Biblia dice que la pobreza viene por el sueño. Un poco doblar la mano, un poco dar la vuelta a la cama. Así viene tu pobreza como un hombre armado. Sueño. Y yo no estoy hablando de sueño natural, estoy hablando de sueño espiritual. En Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de la tiniebla, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no con engaño, no en glotonería, ni borrachera, ni en lujuria, lascivia, no en contienda, envidia. Vestido del Señor Jesucristo, no probéis para los deseos de la carne, no haga provisión. No haga provisión, no haga provisión, no haga provisión. No haga provisión. ¿Qué significa eso? Si el internet es causa de que caiga, si la tele, si esto, si el otro, si la comida, lo que sea, no haga provisión. Deje que se muere una muerte lenta. Lo que yo estoy viendo, que como la muerte ha entrado en la raza humana, el olor de la muerte es el pecado, o las obras de la carne. El olor de la muerte son las obras de la carne. Piensa eso un poco. Aleluya. El sueño dice que ya es hora de despertarnos, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Dios me dijo, prepara graneros. Ahora me dice, prepara guerreros. Guerreros que tienen que saber orar, tienen que saber tomar dominio sobre las autoridades satánicas. Y si no tomamos dominio sobre las cosas naturales de la carne, ¿cómo vamos a tomar dominio sobre el diablo? ¿Está viendo? Dominio propio y luego dominio sobre los demás.
sobre el tiempo, no gastar tiempo, no perder tiempo. Eso me duele cada vez que veo la comida tirada o el tiempo perdido. Me duele. No pierda tiempo, jóvenes. Aprende, estudia, prepárate. ¿Qué tipo de soldado que no se prepare? No haga alianza con el enemigo. No duerme con el enemigo. El enemigo es la carne que te quiere llevar a la ruina, porque te lleva paso a paso a esclavizar. ¿Qué te lleva a donde estás? ¿No ha sido la carne? Ahora, no deje que la carne te siga llevando. Diga, no, yo seré obediente al Espíritu Santo. Aleluya. Depresión es otra obra de la carne. Te daré óleo de gozo en vez de espíritu angustiado. Y la depresión es una de las armas del diablo, ¿verdad? El desánimo, la desgana, y Dios nos da entusiasmo, enteos. Un texto que he leído mucho, 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en un estadio toda la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Le gusta esa palabra? Ellos a la verdad para recibir corona corruptible, nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay personas que dicen, una vez que tú aceptas a Cristo, ya no puede perderse. Dicen, una vez salvo, siempre salvo. Y es verdad, pero tú no estás salvo. Tú tienes la confianza de ser salvo, pero serás salvo si mantienes fiel hasta el fin vuestra confianza. Dices, una vez salvo, siempre salvo, pero tú no estás salvo. Tú crees que eres salvo y tienes la garantía, tienes el Espíritu que te dice, Abba Padre que está en ti, pero ahora el justo por la fe vivirá, y si alguien retrocede, mi alma no se alegrará en él. Nosotros no somos los que retroceden, no somos los que retroceden para perdición. Perdición. Tú retrocedes, te pierdas. Ahí está claro. Mantenga firme tu fe. Resistir el diablo firme en la fe. Es imposible que una vez la persona que está limpiado y vuelve atrás así, voluntariamente, a renovarlo arrepentimiento. No es que Dios no le perdona, sino que se endurece el corazón y ya no hay arrepentimiento. Si no tiene arrepentimiento, está en gran peligro, porque ese es el don de Dios. El don que Dios da. Qué precioso cuando Dios nos quebranta el corazón, nos hace arrepentir. Eso es un don de Dios. Tú no puedes, no es el que quiere correr, sino que Dios que muestra misericordia. Y no hay que tomar la gracia de Dios en vano. No tentar a Dios, sino gracias Señor que tú me toca o utiliza a otra persona que me hablan. Esa es una bendición. Qué terrible estar solo, amenazado por el diablo. Ahora está rodeado, protegido. Si veamos los hermanos como enemigos, no vamos a ninguna parte. Pero si le veamos como nos protege, los soldados se protejan uno al otro. Aleluya. La desgana, la depresión, el sueño, la pereza, la pasividad, las mañanitas. Mañana y pierde la oportunidad. Estuvimos en México a las 3 de la mañana, vienen los guitarristas tocando la guitarra y cantando las mañanitas. No deje que el diablo le toque las mañanitas. Hoy es el día de salvación. Dice hoy, ¿cuánto es hoy? Hoy si oyere mi voz. Hoy si oyere mi voz, no endurezca tu corazón, porque luego, como el hormigón, se endurece. Y hay personas que se han endurecido y vengan, no hay nada que hacer. Ya están endurecidos. Yo creo que hay que tener temor de Dios. Señor, si tú me tocas, pues yo diré sí, Señor, porque la puerta no estará siempre abierta. Entonces tu enemigo es en el baño, en el espejo.
No es que está al lado, es el yo, que digo, yo hago lo que parezco. O lo pondré en oración, o que cualquier excusa es buena. Entonces lo tratamos como enemigo, le ponemos bajo sumisión y decimos, obedezca el Espíritu. Aleluya. Tenemos que esforzarnos en vez de relajar. Tenemos que velar en vez de dormir. Y en vez de la lástima propia, estuve pensando en Pedro cuando Jesús dijo, voy a la cruz, me van a matar. Se olvidó que dijo el Señor, tercer día voy a resucitar. Solamente Pedro escuchó la cruz, sufrimiento. El que sufre con él, reina con él. Ahí está. Entonces Pedro dijo al Señor, no vaya, ten misericordia, lástima de ti mismo, no vaya a la cruz. Y el Señor dice, gracias Pedro, lo pondré en oración. Detrás de mí, Satanás. ¿Tú no crees que Jesús había pensado de escapar la cruz? Lo pensó más de una vez. A ver, Padre, si hay otro camino, sácame de aquí. No solamente lo físico, que horrible que es esa muerte, pero más que Él tenía que ser pecado por nosotros. Tenía que tomar el trago de la iniquidad, del pecado de toda la raza humana. Tiene que estar separado de Dios y clamar, ¿por qué me has abandonado? Nadie puede entender lo que sufrió Cristo. Y Él quería huir de eso si fuera otra forma. Pero cuando Pedro dice que no te pase eso a ti, detrás de mí, Satanás, porque no entiende las cosas espirituales. Ese es el problema. La gente que no hablan de la cruz, son enemigos de la cruz, amigos de la barriga y enemigos de la cruz, pues el Señor dice detrás, Satanás no entiende las cosas espirituales. La mente carnal no entiende las cosas espirituales. Es tontería, es locura para ellos. Pero Dios dice, si sufre conmigo, reinará conmigo. Y el que vence se sentará conmigo en mi trono. Hay otros que dicen, a mí no me da problema. ¿Has escuchado tú eso alguna vez? Y el Señor dice, ¿a quién le voy a dar el problema? ¿A alguien? El Señor está diciendo, ¿quién llevará mi carga? ¿Quién irá por mí? ¿Quién cuidará mis corderos? Sí, tenemos problemas. Todo el santo día estamos con problemas. Así que no puede decir, a mí no me da problema. Alguien lo tiene que llevar. O soluciona el problema o eres un problema. Y cuando se le presentan los gigantes, o los mata o te matarán. Porque problemas vas a tener. En la vida cristiana tenemos que tener tribulación. Va a venir. O lo comemos o nos comen. O son pan para nosotros o nosotros langosta para ellos. Ahora te voy a decir una cosa. Eso no es muy espiritual. Es una cosa que yo he visto. Que los niños mimados sufren el doble. Porque no están programados o están programados a ser consentidos. Luego cuando llegan a la madurez, toda la vida mimado, o por la madre se casan y quiere que la mujer le siga mimando. Y si la mujer también quiere que le mima, pues ahí tenemos dos mimas y termina el divorcio. Entonces, niños mimados sufren doble. Están programados a ser consentidos, a llevar la razón, a salir con lo suyo, y si no, hacen berrinche, patalean hasta conseguir lo que quieren. Esto es muy profundo, ¿eh? Luego o lo hacen con bebida, comida, sexo, fumar, lo que sea. Cualquier forma, si no salen con lo suyo, berrinche. Los niños que son consentidos tienen doble problema. Así que madres, padres, hagan favor a los niños y discipline de niño para que luego el diablo no tome ventaja. Hay muchos métodos de llamar la atención y se forman hábitos difíciles de cambiar. Porque si hago esto, llamo la atención, entonces hay un hábito formado y que luego quiere cambiarlo, pues. La Biblia dice que hay 18 síntomas de la degeneración. El primero es amadores de sí mismo. Entonces cuando el yo está por encima ya no hay amor. Amor es, me preocupo por ti, no que me tiene que dar a mí.
el egoísmo. Y eso se aprende en la infancia. La carne y el diablo son una mala pareja. Vamos a volver a Romanos 8 y le voy a entrar en la cosa profunda. Ahora sí, póngase los cinturones. Romanos 8, comenzando con versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, los planes, ¿qué planes tienes tú ahora mismo? Designios, que no es un plan, no, diseñar, ¿no? ¿Qué planes tienes ahora mismo? No me lo digas, tú dígaselo a ti mismo, ¿qué planes tengo? ¿Son designios de la carne o designios del Espíritu? Designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios. Éramos enemigos, hemos sido reconciliados. Porque no se sujetan a la ley de Dios, la ley del amor, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, punto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, cuando tú te conviertas de verdad y naces de nuevo, Cristo habita en tu corazón, en tu espíritu. Tu corazón es tu espíritu. Luego dice, versículo 10, una cosa que ya es muy difícil de entender. Lo entiendo y trataré de que tú lo entiendas. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa eso? Eso es, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos el espíritu de Cristo, somos de él, ¿verdad? Aquí hay dos hipótesis. Primero, si Cristo, sí significa que hay una hipótesis. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces vamos a suponer, Cristo está en mí, me he convertido, mi espíritu vive, tengo contacto con Dios, pero mi cuerpo está muerto. Mi cuerpo todavía está bajo el control de la carne. Esa es una hipótesis. Tengo esa lucha. Luego, otra hipótesis, versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, está hablando de otra situación, otra hipótesis. ¿Qué espíritu levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo. Antes habló del Espíritu de Cristo. El verbo, la palabra, tiene vida. El momento que tú recibes la palabra de Dios, entra vida, tú naces de nuevo. Pero el cuerpo está muerto, no ha sido resucitado. No que está en pecado, pero no está lleno de Dios. Pero segundo hipótesis, el espíritu de aquel levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará, entiende la palabra, ¿no? Dará vida, el espíritu de vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces la gran mayoría de los pentecostales utilizan ese texto para la sanidad del cuerpo y dice, oramos para que el espíritu vivifique el cuerpo y se sana. Bien, está bien, pero no está hablando de eso. Otros, los bautistas, por ejemplo, dicen, esto habla de la resurrección de los muertos, que un día nos va a resucitar. También está bien, pero no es el contexto. ¿Cuál es el contexto? Versículo 12. Así que, la palabra así que une el 10 con el 11. Así que, versículo 12, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué no somos deudores a la carne? Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo está en nosotros y la carne está sujeto. No hay que sea muerto, lo declaramos muerto, aunque no lo sentimos muerto, lo declaramos. Decidimos que está muerto, tú estás muerto. No, yo no estoy muerto. Sí, estás muerto. Dame, yo tengo deseo. Muérete. ¿Entiende? Entonces, no somos deudores a la carne, no le debemos. No estamos obligados a pecar, es lo que está diciendo. No estás obligado a pecar. No a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cómo se puede morir? Estoy hablando espiritualmente, que si un cristiano
nacido de nuevo, vive según la carne, se va a morir. Poco a poco la ley de la muerte ha entrado y lo lleva a la muerte. Ya no tiene contacto con Dios, ya no ora, se va muriendo. La segunda ley de física de la entropía ha entrado. Adán, Dios dice a Adán, el día que pecare morirá. Mañana te mueres. No, vivió 920 años. Pero fue cortado de la presencia de Dios y comenzó la muerte. Y el olor de la muerte son las obras de la carne. Huele mal. Hay personas que comen mucha carne, ¿no? Y si tú hueles el aliento, huele mal. Y los perros lo notan. Las personas que son carnívoros, los perros lo notan. Entonces, cuando uno come mucha carne, mucha tele, mucho perdido tiempo, huele a carne, huele a muerte. Pero si está en la presencia de Dios, huele a vida. Tiene perfume, agradable. Le gusta estar con esa persona porque está en la presencia de Dios. Ahora, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es una opción, la muerte. O, si por el Espíritu Santo hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y luego, gracias a Dios, dice que no somos esclavos. Versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No temas, Dios está en ti y Dios quiere llenarte de su Santo Espíritu para vivificar cada célula, cada molécula del cuerpo. Cuando uno está lleno del Espíritu, lo siente de la cabeza hasta los pies, ¿no? Siente muchas veces el fuego de Dios. Cuando estuve en Cuba, cayó el Espíritu Santo sobre la congregación entera. Y personas sintieran las llamas de fuego sobre su cabeza. Recibiréis el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y el fuego va quemando la escoria. No es un momento a otro, es un progreso. Pero que no se apaga el fuego. No deje que la carne vence el Espíritu, sino el Espíritu va venciendo la carne. Haced morir. Cada vez que levanta la cabeza y dice, yo, digo, cállate tú. Deseos tendrá, lucha tendrá. Pero hay provisión. Esperad en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. No se vayan, esperad hasta que estén llenos del poder de lo alto. Y eso no es solamente una experiencia. El día de Pentecostés, en capítulo 4, de hecho, la Biblia dice, estaban todos orando unidos, clamando a Dios, y cayó otra vez el poder de Dios y fueron llenos otra vez. Es algo diario que yo necesito. Tú lo necesitas, todos necesitamos. Continuamente ser vivificado. Vivifícame, Señor. Cambia mi forma de pensar. Yo quiero renovar mi mente para que no pienso carnalmente, porque según los pensamientos así serán los sentimientos. Los designios de la carne, siempre lo mismo, dándole vuelta. ¿Qué es lo que estás pensando ahora mismo? Vamos a suponer, ¿cuándo se va a callar este hombre para que yo me pueda ir a... ¿Qué está pensando? Lo que hay que pensar, Señor, quiero más de ti. Quiero ser lleno, no me conformo como estoy. No voy a dejar lugar al diablo, no estoy ignorante de sus maquinaciones. No quiero darle ningún lugar, resistirlo, firmes en la fe, no voy a dudar. Resistirlo. Entonces, ¿entiende las dos hipótesis? Hay un poder mayor, que no es así de fácil, hay que estar continuo, hay que estar en la brecha, hay que estar disciplinado. Eso no es, ya he recibido el bautismo, hay muchos que ya hablan, ya está bien. No, tiene que estar lleno de Dios. El bautismo para mí cambió mi vida radicalmente. En 10 días ya estaba predicando el Evangelio y no en la iglesia, porque ahí nadie me invitaba. Tardara años para que me invitara. Ya había levantado iglesias antes que me invitara algún pastor a predicar.
pero iba a la cárcel, iba a la calle, iba a donde sea. El fuego de Dios, que se enciende el fuego en nuestros corazones, pasión por las almas, no solamente para que tú tengas luz para tus pies, sino donde vaya hay luz. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros la sal de la tierra. Yo te doy dominio, dice el Señor. Adán tenía todo el dominio y lo perdió cuando hizo caso a alguien, no a Dios. ¿A quién está haciendo caso ahora? Se hace caso a Dios. Dios nos da revelación. La Biblia es verdad. Todo lo que predicamos es la verdad. Y esa verdad nos liberta. Yo soy veterano de muchas guerras. No sé si tengo medalla, pero lo que tengo en la espalda, muchas cicatrices. De puñaladas y de todas cosas. Así que como soldado veterano de muchas guerras, le digo que la gracia de Dios es suficiente. Fácil jamás, pero victoria seguro. Precioso Padre, te doy gracias por la fe que vence el mundo. Nuestra fe vence el mundo. Nuestra fe supera toda tentación y deseos de la carne. Señor, queremos levantarnos del sueño porque el tiempo ha avanzado, la noche está encima. Y Señor, tú me has dicho, prepárame un ejército de guerreros que saben orar, que saben resistir, que saben avanzar, que saben tomar territorio, que no miran atrás, que han puesto la mano al arado y no miran atrás. Señor, hay tantos como la esposa de Lot que miran atrás y vuelven atrás. Pero ahí tenemos, Señor, un grupo de hombres y mujeres que han puesto la mano al arado y que no van a volver atrás jamás. Que hemos quemado los puentes, Señor. Hemos quemado los barcos y vamos por todas. Unidos vamos a vencer. Que aprenden a resistir las tentaciones, que aprenden a resistir la voz de la carne, que aprenden a resistir el diablo, que aprenden a vencer la pasividad y la pereza y el postergar, que tomemos las oportunidades que tú nos pones por adelante, que momento que hay una puerta abierta que metemos el pie. Momento que hay una alma que tiene ganas de escuchar que le hablamos. Momento que hay una forma de crecer en la gracia, lo vamos a tomar. Señor, ayúdanos a poner nuestras prioridades en orden. De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Hemos puesto tantas cosas antes que tú, Señor, y estamos en callejones sin salida. Pero yo pido por esta congregación y los que van a escuchar, que te busquen a ti primero y que no miren atrás al mundo. Gracias, Señor. Derrama este espíritu de vencedores que escuchan tu palabra que dice, esfuércense, te mando, no te aconsejo, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Te mando que te esfuerces y seas valiente y que no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que pisares, ese te daré. Señor, soldados, queremos soldados dispuestos a pagar lo que hay que pagar. Bendice, Señor, esta palabra no se pierda. Tu Espíritu Santo está aquí hablándonos. Hay almas que están tomando decisiones equivocadas. Te llevará al infierno. Escucha la voz de Dios. Decide a seguirle de todo corazón. Dios me dio una palabra de San Pablo. Dijo, ninguna de estas cosas me mueve. Ni cuento mi vida de estima o precioso para mí, sino que puedo terminar mi carrera con gozo. Entonces yo te digo que tú estás enfrentando con situaciones y Dios
te está diciendo, diga así, ninguna de estas cosas me mueve. Ni cuento mi vida preciosa para mí, para poder ganar, terminar mi carrera y ganar con gozo. Que no te mueve, no te mueve, no te mueve, ni la izquierda ni la derecha. 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 Mueve,